Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de libros proféticos y también vamos a estar analizando la literatura poética y la literatura sapiencial. Así que bueno, hemos entrado en una introducción hacia el mundo del profetismo y ahora corresponde, vamos a tener estas sesiones que tienen que ver en el contexto en el que se ubica este movimiento profético, pero no solamente de Israel, sino un movimiento profético universal. Y que después, evidentemente, Israel asumirá, tendrá, ¿no es cierto? Y de esa manera va a tener sus propios profetas, que nosotros ahora los conoceremos o los conocemos como los profetas de Dios, los portavoces de Dios. Muy bien, pensando en eso, entonces, lo que nos corresponde ahora es tocar un tema que se llama la adivinación y la profecía, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla y ¿qué es lo que tenemos aquí delante de nosotros? Bueno, como todos ustedes saben, hoy, la sociedad de alguna manera pretende saber el futuro, pretende conocer qué les depara el destino, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, mucha gente es muy fanática de los horóscopos. Otras veces estas constelaciones astrales, ¿verdad? Que se plantean con el amor, el trabajo, la salud, el dinero, pues siempre está muy pendiente. La gente está muy pendiente de su horóscopo, qué le va a pasar en el día, qué dice su horóscopo, qué dicen las estrellas, los tarotistas, los que echan las cartas, los que leen el café, mil y un cosas que hoy se tienen y que es un buen mercado porque deja mucha plata, el hecho de ver el futuro, ¿no? Incluso hay videntes que se les conocen ahora, estos hombres y mujeres que pretenden conocer el futuro, que miran el futuro y que predicen lo que va a suceder cada año. Bueno, eh, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Mucha gente cree en esto, ¿verdad? Mucha gente cree en esto y mucha gente espera esto. El problema es que a veces también hay cristianos que hacen lo mismo, ¿verdad? Que han, que han sucumbido a esta tentación de querer conocer el futuro. Bueno, de eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que mirar que ha sido un deseo no solo de la era moderna, sino ha sido desde épocas milenarias, ¿verdad? Desde tiempos muy antiguos, siempre se quiso conocer el futuro y de esa manera surge esta corriente llamada la adivinación, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos enfrente es el tema de los dioses y la adivinación, porque todo surge dentro de este contexto, ¿no es cierto? Y entonces encontramos, por ejemplo, que Herodoto, ¿no? Un sabio muy antiguo, decía, los dioses velan por mí y me predicen todo lo que contra mí se cierne. Vean cómo este pensamiento da por sentado, evidentemente, la intención que tiene el autor de reconocer que los dioses tienen de alguna manera cierto poder, cierta influencia sobre el futuro y se creía que los dioses, cualquiera que haya sido la cultura que lo establecía, de alguna manera estaban velando por las personas, ¿no es cierto? Y le decían todo lo que iba a suceder contra él. Es decir, que había cierta anticipación de los hechos, ¿verdad? Bueno.
esta idea de reconocer que los dioses pueden revelar el futuro, lo vemos tal vez plasmada esta idea en la experiencia que tiene Abraham cuando en el Génesis capítulo 18 versículo 17 se hace esta pregunta, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen el texto bíblico de 18 a 17, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios le dijo a Abraham, te puedo yo ocultar lo que tengo que hacer o debería revelártelo, ¿verdad? Debería decirte qué necesitas hacer. Bueno, esta idea está muy arraigada dentro de este movimiento, ¿no? De entendimiento sobre el futuro. En las deidades paganas estaban los dioses que podían predecirles el futuro. En el texto bíblico parece ser que Dios quiere revelar lo mismo a Abraham. Y vamos a ver esto mismo con el profeta Amós, ¿verdad? Si ustedes leen el libro del profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7, encontrarán el siguiente texto que dice, no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos los profetas. No hará cosa el Señor sin antes habérselo revelado el Señor a sus siervos los profetas. En ese sentido, vemos claramente cómo la intención que tienen los seres humanos de conectarse con la divinidad o la divinidad conectarse con ellos, es como nace este deseo de conocer el futuro, ¿verdad? Y entonces viene una diferenciación. Como dijimos en la lámina anterior, hay este deseo de conocer el futuro y solo los dioses, parece ser que los dioses tienen cierto poder y cierta autoridad para conocer el futuro y lo mismo sucede en el texto bíblico respecto de Dios. Pero surge una de las actividades más antiguas y más misteriosas que tiene que ver con la adivinación, ¿verdad? La adivinación. Y la adivinación en tiempos muy antiguos va a estar estrechamente vinculado con la magia, ¿verdad? Con la magia. Entonces vean cómo este deseo que tienen las personas de conectarse con la divinidad y que la divinidad les revele varias cosas, bueno, en el mundo antiguo va a ser esto posible a través de la adivinación. Pero la adivinación con rasgos de magia, ¿verdad? La adivinación con rasgos de magia será lo que pervertirá este proceso o esta idea de querer entender y conocer el futuro, ¿no es cierto? Así que, en este caso, ¿cuál es la gravedad con la que se establece la adivinación basado en la magia? Que muchas veces no solamente se pretende conocer el futuro. Lo más grave es que en este proceso de magia se puede modificar el futuro, se puede cambiar el futuro, ¿no? En un ejemplo muy tonto, diríamos, muy vago, pensaríamos decir, bueno, si antes de 15 años yo hubiera consultado a través de la magia, de la adivinación, con quién me iba yo a casar y póngale usted que yo me iba a casar, salía con que yo me iba a casar con Bere, y yo decía, no, no, modifiquemos eso y que me case yo con Thalía, por ejemplo, ¿verdad? La cantante mexicana muy famosa. Este hecho, ¿no es cierto?, va a reflejar el punto de manipulación de la voluntad de los dioses. O sea, los dioses tienen una voluntad, pero esta puede ser manipulada, puede ser cambiada, puede ser chantajeada a la divinidad de tal manera que pueda cambiar el destino. Bueno,
Este tema, hermanos queridos, fue muy, muy fuerte en el pueblo de Israel, ¿verdad? Estuvo también muy presente, y no porque Dios lo quería, sino simplemente porque el pueblo, cuando se asiente en la tierra prometida, se deja misturar o se deja influenciar por estas ideas cananeas. Los cananeos habían desarrollado todos los sentimientos de idolatría, ¿verdad? Principalmente al dios Baal. Y resulta que hay eh, ¿cómo es? Un pasaje donde el rey Ocosías, ¿verdad? El rey Ocosías dice que un día está muy enfermo, estamos hablando de un rey de Israel. Bueno, resulta que el rey Ocosías está muy enfermo y él no consulta a Dios, sino va y le consulta a la divinidad que era el dios falso llamado Baal Zebú, ¿verdad? A Baal Zebú. Eh, en ese caso, un segundo, estoy tratando de encontrar la cita. Bueno, ya la voy a encontrar. Y resulta que entonces el rey Ocosías, en segundo libro de los reyes, aquí está, en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 1, versículo 2 dice, y Ocosías era el rey de Israel, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, fíjense, el rey de Israel, o sea, quien conocía a Dios, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Vean entonces cómo eh, el rey sabe que tiene una enfermedad y quiere consultar a este Dios falso, pero en el fondo, ¿verdad? En el fondo, no le interesa que el Dios Baal Zebú le diga que está enfermo, ¿verdad? Porque él ya lo sabe. Más bien, la consulta late el deseo de que el dios cananeo le conceda la salud, ¿verdad? Le conceda la salud. O sea, que cambie el diagnóstico, que provea que si él iba a morir, pues no muriese, sino que por la intervención de este dios de Cron pudiera cambiarse. Vean cómo entonces este movimiento de adivinación versus magia no solamente es algo que se desarrolla muy normal y muy natural en las culturas paganas, sino también de manera directa influencia los comportamientos del pueblo de Israel. De ahí la importancia que tiene que los profetas se levanten para condenar estas acciones idolátricas. Bien, lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿cuáles son las formas que se tienen para adivinación? ¿Cómo se adivinaba el futuro en las culturas paganas, verdad? Y hay dos tipos de adivinación. La primera se llama la adivinación inductiva y la otro tipo se llama la adivinación intuitiva, ¿verdad? Inductiva e intuitiva. Bueno, vamos a ver cuáles serían algunas de las formas que se tienen para adivinar de manera inductiva. La primera de ellas se le conoce como la adivinación por medio de la observación de la naturaleza, de la creación. Y entonces, por ejemplo, tenemos la astrología, ¿verdad? Que es muy famosa. ¿Por qué? Porque la astrología lo que va a plantear es la observación de los cuerpos celestes. Entonces hoy depende cómo están alineados los planetas, cómo está alineado tu signo, cómo está alineado no sé qué cosa y no sé qué cuánta cosa, ¿verdad? Entonces así es como te va a ir, pero esto puede cambiar. Entonces la astrología
fue una forma de adivinación muy, muy antigua, hermanos, muy, muy antigua, que bueno, como vemos hoy actualmente, no ha cambiado. Otra forma de adivinar a través de la inducción es la aeromancia. No es otra cosa más que fenómenos atmosféricos. Y esto es uno de los procedimientos más conocidos que se tienen en las culturas para adivinar el futuro. Es decir, que esta aeromancia, estos fenómenos atmosféricos, tienen que ver la relación que hay entre el cielo y la tierra. Es decir, que lo que va a pasar aquí en la tierra, ¿verdad? Está sucediendo en el cielo. Entonces, todo lo que lo que se viera o lo que sucediera en el cielo era el presagio de lo que iba a estar aquí en la tierra. Así que lo que más se usa en la aeromancia como fenómeno atmosférico es la observación de la luna, ¿verdad? La luna. También había muchas formas de entender esto en cuanto a los planetas, a las estrellas, y eran siempre estudiados de manera muy cuidadosa, muy preocupante. Si el adivino veía que el comportamiento de la luna, la salida del sol cambiaba, no era el mismo, etcétera, entonces tenían sus propias formas de adoración. En Isaías capítulo 43 nos habla de estos astrólogos que veían en la naturaleza este cambio en las estrellas, ¿verdad? O en lo que se moviera en el cielo. Y dice Isaías 43, 43, 47, 13, te has fatigado, dice el profeta anunciando el tema de Babilonia, una cultura pagana, dice, te has fatigado en muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces, era muy común, ¿no? Tener estos ambientes en el cielo. Y tenía que ver también mucho con, por ejemplo, las nubes, ¿verdad? La forma de las nubes. Hoy nos divertimos mucho pensando que las formas de las nubes, pero antes no, antes era algo serio y era debido a muerte. Si el adivino interpretaba que tal nube tenía tal figura o tal apariencia o tal color o qué sé yo, ¿no es cierto? Era el tema de saber qué iba a pasar. O si había muchos relámpagos, muchos truenos o una lluvia muy fuerte o lluvia con granizo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que ver esto con este, la forma de adivinación a través de estos fenómenos naturales. ¿Mm? Incluso había esta especie de saber lo que era, eh, perdón, a partir de lo que era, por ejemplo, el murmullo de la copa de los árboles. Hay una historia interesantísima que se encuentra en el segundo libro de Samuel. Yo le voy a estar dando muchas citas, yo quiero que usted las vaya anotando y después las relea, porque bueno, esto tiene que ver mucho con este tema. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 24, hay una historia acerca de cuando antes de que David fuera a una batalla contra los filisteos, ¿verdad? Contra los filisteos, David consulta a Dios, ¿verdad? Y le dice, voy a ganar, voy a perder, contame qué voy a hacer. Y bueno, resulta que en el versículo número 24, 5:24 dice, y Dios le respondió, ¿verdad? Dios le dijo, mira, escucha, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras,
entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti y podrás herir el campamento de los filisteos. Entonces, ¿cómo entender eso? No sabemos, no sabemos qué realmente David tendría que escuchar. Lo único que sabemos que dice, cuando estés frente a ellos, ¿verdad? Vas a sentir un rumor, un viento que pasa por la copa de las moreras y entonces eh, emprende el ataque, ¿no? Algo va a escuchar David, pero no sabemos qué, porque el texto bíblico no nos dice cuál es ese ruido que va a escuchar David. Puede ser gritos, pasos de alguien que se acerca, algún rumor, el murmullo del viento moviendo las copas de los árboles. No sabemos. Lo importante es que hay un signo, hay una señal que David va a interpretar para saber la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios. Bueno, esta es la primera forma de adivinación que se tiene, tanto en el texto sagrado como en el mundo antiguo, sobre la observación de la naturaleza. Una segunda forma de adivinación inductiva es a partir de la observación de los animales, ¿no? Esto es muy interesante. Por ejemplo, nosotros en México, nuestra bandera mexicana está representada por un águila que está devorando una serpiente y está parada en un cactus, ¿verdad? En un cactus. Entonces los dioses antiguos de las culturas aztecas, ¿no? Le dijeron a los que buscaban lugar donde asentar la ciudad imperial, dijo, bueno, cuando ustedes vean sus adivinos, sus magos, le dijeron, cuando ustedes vean a un águila devorando una serpiente y parada en un cactus, entonces ahí es donde tienen que edificar la ciudad. Bueno, los animales siempre fueron como algo importantísimo, ¿no es cierto? Para poder interpretar este, la, la voluntad de los dioses. El ejemplo clásico, ¿verdad? Lo tenemos en una historia curiosa que aparece en el primer libro de Samuel. Vayan por favor al primer libro de Samuel en el capítulo 6 y resulta que es la historia en la cual los filisteos tienen el arca de Jehová o el arca de Yahvé. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el capítulo 6 nos lo cuenta de manera interesante y dice que los filisteos, después de que se apoderaron del arca de Dios, ya no saben qué hacer con ella porque no ha hecho otra cosa más que provocar desgracias y epidemias con los filisteos, ¿verdad? Así que los filisteos dicen, necesitamos saber qué hacer. Y entonces los sacerdotes y adivinos sospechan que esas calamidades, que esas epidemias vienen directamente de Yahvé, que es el Dios de los hebreos, porque el arca era de él. Pero ellos no están seguros si efectivamente es así o no. Entonces tienen que estar seguros de que si efectivamente es el arca de Yahvé la que está provocando todas estas desgracias. ¿Qué es lo que hacen? Versículos 7 al 9, capítulo 6 del primer libro de Samuel, del 7 al 9, dice, el punto número 2 para que veamos el versículo 2 dice, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. O sea, ellos tienen que consultar a los adivinos, los que tienen contacto con la divinidad. Bueno, versículo 7 dice, haced, dicen los adivinos, pues, ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido impuesto yugo y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa
Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vayan. Y versículo 9, vean lo que dice. Y observaréis, tienen que ver, ¿no? Ahí está la adivinación, ahí está la revelación de los dioses. Si sube el carro tirado por las vacas, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Si no van por ese camino, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por un accidente, por un caso fortuito. Entonces vean cómo en este método de adivinación está la observancia de para dónde van a agarrar las vacas, ¿no es cierto? Si agarra para un lugar determinado, entonces los adivinos dicen la divinidad, los dioses nos han declarado que efectivamente es Yahvé el que nos está causando todo esto. Y si no, ni se preocupen, eso es solamente mala suerte nuestra. Pero una forma de adivinación, de conocer qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces tenemos en las culturas antiguas, tenían, por ejemplo, la observación de los pájaros, a eso se le llama la ornitomancia, que no es otra cosa más que los sabios veían cómo volaban los pájaros, si un determinado pájaro volaba a la izquierda, si volaba a la derecha, si chillaban mucho, en fin, ¿no? En fin. Recuerdo mucho la película de Troya, ¿no? De Brad Pitt, en donde hay una escena donde los troyanos consultan, qué dice los dioses si tienen que ir a la guerra contra Agamenón y Melenao. Y resulta que el sacerdote, el adivino, se levanta, ¿viste? Y dice, yo me encontré con un campesino y me dijo que vio volar un ave, ¿no? Un ave. Y entonces dijo, nosotros interpretamos que es los dioses diciéndonos que podemos vencer. Bueno, a esto también se le conoce como una forma de interpretar el futuro, de conocer el futuro a través del comportamiento de ciertos animales. Uno más de esta adivinación es a partir de los sacrificios, ¿verdad? Y esta forma de adivinación fue muy común y muy recurrente en todas las culturas antiguas, en todas, en todas, en todas. Pues hoy en día estas formas más satánicas, más, ¿no? Más de estos movimientos esotéricos y misteriosos y demás que se les atribuyen una y mil cosas, bueno, pueden ser producto de lo que en la antigüedad se desarrolló como una forma de conocer el futuro. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver cómo cuando se sacrificaba a una persona o a un ser, se le estudiaban las entrañas, ¿verdad? Se abría y entonces se veía cómo estaban acomodadas las entrañas, el hígado, las vísceras, ¿no? Los intestinos. A eso se le llama aruspinicia, ¿cierto? Que era la forma en que se conocía. Hay un himno al dios Shamash, ¿verdad? Y este himno al dios Shamash decía o dice, en las entrañas del cordero escribes tú el oráculo, ¿verdad? Escribes tú el mensaje. Entonces había personas que se especializaban cuando sacrificaban un cordero, le abrían al cordero y observaban cómo estaban acomodadas las entrañas de los animales, ¿verdad? Y la forma más común o la parte de las entrañas más valorada para poder conocer el futuro de alguien tenía que ver con el hígado, ¿verdad? A eso se le llama hepatoscopía, la observación del hígado. El hígado es el órgano más grande, ¿no? Que se tiene.
Por eso llamaba la atención por su peso y el volumen que tenía. Y en las culturas antiguas se consideraba al hígado como el lugar de la vida y por eso se le prestaba muchísima atención a esto, ¿no? Eh, Hay un oráculo que Platón lo platica respecto de esto, ¿verdad? Que dice, mis oráculos por el hígado son confusos, o sea, mi forma de interpretar viendo el hígado no me da mucha seguridad. El juicio es muy difícil, arduo de averiguar, la investigación del futuro está fuera de mi capacidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se veía en el hígado? Bueno, su tamaño, si tenía alguna deformación, los adivinos de alguna manera interpretaban, no sabemos qué, ¿verdad? Ellos solamente sabían si era más grande, más pequeño, si era de un color, era de otro, si tenía alguna malformación. Entonces, depende de eso, de la víctima que se sacrificara y el hígado que se observara, bueno, se sabría cómo se iba a ir, cómo íbamos, cómo se iba a ir en la guerra, cómo iban a enfrentar desgracias que pudieran tener en el futuro, etcétera. La Biblia hace mención de esta tradición de la hepatoscopía como una práctica muy común dentro de los babilonios, ¿verdad? Y esto está en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 21, ahora les doy el 21:21. Ezequiel 21:21. Dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado, que como dije era el órgano más importante que en ese tiempo se consideraba y por lo tanto digno de observación y por lo tanto el que podía conceder los oráculos de los dioses que habían sido encerrados de esa manera. ¿Ok? Bueno, una forma de adivinación intuitiva, inductiva más era a través de la observación de algunos líquidos, ¿verdad? Bueno, como en casi todos los pueblos antiguos se considera el agua como un elemento generador y revelador, el agua ha sido para los efectos adivinatorios muy importante. Así que a veces por la simple observación de las ondas que se formaban cuando el adivino tiraba una piedra en un vaso de agua o en un lago, dependiendo las ondas, si eran largas, cortas, si hacían muchas ondas y demás, era la forma que los adivinos obtenían información para saber lo que el futuro les develaba. La forma más común que se tenía de esto era a través de la hidromancia. Esto tiene que ver con el uso solo de un líquido, en particular el agua, ¿verdad? Es decir, que muchas veces el adivino tomaba un vaso, un potecito, lo llenaba con agua y empezaba a tirarle piedritas o trozos de metal, trozos de madera, y entonces el adivino observaba el comportamiento del agua en función de lo que se le había echado, el ruido que esto podría haber sido desarrollado. Todos estos elementos, ¿no es cierto?, eran interpretados por los magos, por los adivinos, como señales para entender
qué iba a suceder en el futuro. Así que la hidromancia es parte importante de esto. Y es muy probable, ¿verdad?, que esto esté relacionado con, eh, este, con lo que hizo José cuando estaba en Egipto y que usó de esta forma de adivinación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente es a través de los líquidos, ya vimos la hidromancia, sino que también va a ser a través de diversos instrumentos que va a estar muy ligado a la hidromancia. Y la primera de ellas, ¿verdad? Que tiene que ver con diversos objetos que usaban los adivinos y los magos para conocer el futuro. Y entonces tenemos, por ejemplo, copas, flechas, bastones, dados, varitas, el urim y el tumid, el efod, que después vamos a hablar sobre eso. El primero de ellos era la copa, ¿verdad? Se usaba mucho las copas como una técnica para revelar el futuro. Y evidentemente la copa pues estaba llena de algún líquido. Como dije, probablemente agua. ¿Recuerdan la historia cuando José, el hijo de Jacob, está en Egipto y que de alguna manera pretende que sus hermanos paguen en parte el mal que le hicieron? De alguna manera él ordena a su mayordomo que meta en el saco del hermano menor su copa de plata, ¿verdad? Que por cierto no era cualquier copa. Más tarde, cuando los detienen en el camino, les preguntarán los soldados del rey, según Génesis 44:5, y le dirán, ¿por qué habéis robado la copa de plata en que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Y con la que suele adivinar. Este es un detalle muy interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no podríamos imaginar que la misma copa usada para beber se use para adivinar. Así que en cuanto a la técnica empleada, es posible que fuese la hidromancia de la que hablamos más arriba, y esta es una costumbre en Babilonia que se tenía de llenarse de agua en Babilonia. Entonces, la copa que aparece en el saco de Benjamín, pues es la copa con la que suele adivinar, en este caso, el segundo al mando de Faraón, que es José, ¿cierto? Y entendemos que pudo haber sido con agua, el agua que le ayudara a adivinar. Pero es un objeto, la copa. Otro objeto más que se usaba para la adivinación son las flechas. A eso se le llama velomancia. El uso de las flechas está atestiguado en las regiones mesopotámicas en tiempos muy antiguos, ¿verdad? Y bueno, algunos indican que las flechas tenían que ver mucho, no sabemos cuál era el tema de las flechas, cómo se entendían de esta manera. Y algunos piensan que, por ejemplo, se largaba una flecha y depende si alcanzaba altura, la altura que alcanzara, la distancia a la que caía la flecha, dónde caía la flecha, en qué lugar, si había atravesado algo especial. Bueno, todo eso se usaba para entender esta, esta forma, ¿no es cierto? A veces podía ser que se mezclaran las flechas de distintos colores, tal vez, de distintos tamaños, y entonces como tipo lotería, ¿verdad? O suerte, sacaban la flecha y la flecha que sacaran, bueno, el adivino o el mago interpretaba lo que iba a suceder. Es probable que esto es lo que el rey de Babilonia hacía cuando leímos en Ezequiel capítulo 21, versículo 21, que dice que el rey usó de adivinación. ¿Y qué usó para adivinar? Dice, ha sacudido las saetas, ha sacudido las flechas. Eso significa que cuando Nabucodonosor, antes de ir a la guerra contra Jerusalén, baraja las flechas.
No sabemos cómo, me explico, no sabemos si las metió en un bolso, ¿no? O solamente las jugó y la que sacó, o la que sacó aventó y era la forma en que se conocía el futuro. Pero lo que sabemos es que las flechas eran muy usadas para interpretar. Esta misma velomancia la vemos reflejada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, perdón, capítulo 13, versículos 14 al 19. Y esta es una historia que nos cuenta cuando Eliseo le ordena al rey Joás, ¿no es cierto? Al rey Joás, que dispare una flecha hacia el oriente. Le dice, eh, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, unas flechas. Tomó el arco, las flechas, y Eliseo le dijo al rey, pon tu mano sobre el arco, y lo puso. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, es decir, lanza. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque Jehová herirá a los sirios. El hecho de que Joás, el rey, haya lanzado la flecha, ya el profeta de Dios le da una idea de saber que el triunfo está asegurado de la guerra, ¿no es cierto?, que quieren tener sobre los sirios. Bueno, se usaban las flechas. Otro elemento más son los bastones o las varas, que básicamente se conoce como la rabdomancia, y esta era una forma de adivinación a través de palos, ¿verdad? O de leños. El profeta Oseas va a mencionar esta práctica en el pueblo de Israel, es decir, muchos del pueblo de Israel, el reino del norte, van a hacer mano de la consulta al palo, ¿verdad? A la leña, diríamos, a un trozo de madera. Y en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 12, Oseas, capítulo 4, versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera preguntó, y el leño le respondió. ¿Vean? Entonces había una forma de adivinación. Los israelitas, ¿verdad? Consultaban al palo, a la leña. No sabemos cómo era, no sabemos si le hablaban o cómo respondían. La verdad que no tenemos mucha idea de cómo era esto, pero era una forma muy interesante de adivinación, ¿no es cierto? Consultar al palo, a la leña o a la vara, al bastón. Un elemento más son los dados, ¿verdad? Los dados que, bueno, nosotros conocemos, echamos mucho de eso, que es la técnica de la cleromancia, que se le conoce como la suerte, ¿no es cierto? La suerte. Y bueno, en este tema de los dados, de sacar un papelito, bueno, hasta la fecha sigue siendo increíblemente, hermanos, una práctica de nosotros como iglesia, ¿verdad? Miren, es muy común que cuando hay una elección para un liderazgo, hoy ya ahí se le conoce como un voto de calidad, ¿no es cierto? Pero antes, cuando dos candidatos obtenían el mismo número de votos, pues no sabían a quién elegir. Entonces, de alguna manera, uno le consultaba a Dios.
Entonces recuerdo, yo estuve presente en muchas de estas ocasiones en donde se ponía el nombre de cada candidato en un papelito, se escribía, se doblaba, se metía en un cesto y orábamos a Dios, ¿va? Y le pedíamos a Dios que revelara cuál sería el candidato que iba a ganar. Entonces alguien sacaba el papelito y el nombre de la persona que estaba en ese papelito, nosotros interpretamos que es la voluntad de Dios. Yo ahora soy muy escéptico de eso, ¿verdad? Ahora no creo mucho en esa técnica para poder decidir o definir lo que Dios pudo haber dicho, pero eso es muy común. Incluso hoy, ¿no es cierto? Usamos mucho este tipo de suerte. En México, por ejemplo, aventamos una moneda y decimos, bueno, echámoslo a la suerte. Si cae sol, si cae águila, si cae de una cara, si cae de otra, bueno, interpretamos que la suerte estuvo de tu lado. Bueno, esto era muy común en esto, ¿no es cierto? Y lo mismo tiene que ver, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando eligen al sustituto de Judas Iscariote, el apóstol del Señor Jesús, que lo entregó y que terminó suicidándose? Bueno, Hechos de los Apóstoles dice que había dos candidatos, estaba Matías y estaba, ah, híjole, ya se me olvidó el otro nombre, ahora les digo, estaban dos candidatos para este tema. Uno era Matías y el otro se llamaba Barsabás, ¿verdad? Barsabás. Y, y dice el texto, dice, y señalaron a José y a Matías y orando dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muestra cuál de los dos has elegido. Y dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. No sé qué hicieron los apóstoles allí, si pusieron el papelito de los dos y el que sacó el papelito fue el ganador, pero fíjense cómo está muy presente esta idea de alguna manera nosotros querer seguir interpretando a Dios. Bueno, hasta aquí las formas de interpretación inductiva, ¿no es cierto? Las formas de interpretación inductiva. Ahora vamos a pasar a las formas de adivinación intuitiva. Intuitiva. Y son tres formas de adivinación intuitiva. La primera de ellas se le llama la orinomancia. La orinomancia. Orinomancia no es otra cosa más que la interpretación de los sueños, ¿verdad? Cuando alguien sueña algo, y entonces si el adivino o el rey soñaba tal o cual cosa, bueno, había un intérprete para conocer la voluntad de los dioses. El caso muy concreto, evidentemente, lo tenemos este, con el rey de Egipto, ¿no es cierto? Cuando está José, el rey sueña 7 vacas gordas que son devoradas por 7 vacas flacas y vuelve a tener un sueño donde había 7 espigas esbeltas y lozanas que eran tragadas por 7 espigas marchitas y enjutas. El rey no conoce la interpretación del sueño, se le perturba, ninguno de los sabios y adivinos de Egipto y hechiceros de Egipto pueden interpretar el sueño del rey, solamente José. Bueno, a este era muy común, ¿no es cierto? Hay una, hay una frase en el libro de Esquilo llamado Los Persas, donde dice, tú has sido el primero que ha dado valor al signo divino que encierra mi sueño. Ujú. Así que efectivamente, desde tiempos antiguos, se ha considerado que los sueños encierran un signo o una voluntad de los dioses. Esto sigue siendo muy común hoy y muchos hermanos, incluso nuestros, están aferrados y siguen pensando que sus sueños tienen alguna interpretación. Desde mi punto de vista, creo que hoy el Señor no se revela más en sueños, sino te va a decir el futuro de tu vida a través de un sueño.
porque eso atentaría contra la veracidad de su propia palabra. Pero hoy vean cómo hay un montón de movimientos religiosos, montón de movimientos pentecostales, carismáticos, en donde mucha gente seducida con la mentira de que tal profeta, tal profetisa, tal apóstol tuvo un sueño, una revelación, y entonces todo el mundo sigue en pos de ellos. Así que esta forma de revelación no solamente está reflejada en textos paganos, en textos muy antiguos, de culturas muy antiguas, sino también está plenamente reflejado en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, tenemos el sueño que tiene Abimelech en Génesis 23. Tenemos la fundación del santuario de Betel que se da a través de un sueño. Tenemos los sueños de José respecto de sus padres y de sus hermanos. Tenemos los sueños del copero y del panadero, ¿verdad? Que José interpreta. Y evidentemente tenemos los sueños de Faraón, ¿no es cierto? Así que es muy interesante ver cómo estos sueños, desde estas épocas, ¿no es cierto? Principalmente en épocas muy antiguas, muy antiguas, se interpretan de alguna manera como voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí ya no es voluntad de los dioses, sino directamente el texto bíblico le atribuye a Dios, a Yahvé, a Jehová, le atribuye la revelación de estos misterios provocados a través de los sueños, ¿verdad? Bueno, el caso más paradigmático, hermanos, lo tenemos en este capítulo de Jueces 7, del 10 al 15, que ese sí vamos a leer. Jueces nos cuenta una historia muy interesante, capítulo 7, del 10 al 15. Dice, y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento y oirás de lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como arena que está a la ribera de la mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño y le dijo, he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y le dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Bueno, este relato de Gedeón es muy interesante porque Gedeón sabe que va a obtener victoria a través del sueño de uno de los enemigos y de la interpretación que da el compañero de ese enemigo, ¿no es cierto? Y de esa manera, eh, Gedeón entiende que la interpretación que le está dando al compañero, ¿no es cierto?, sobre el sueño que ha tenido, es la señal que él necesita para saber que va a vencer. Bueno, a esto, queridos hermanos, se le conoce como la orinomancia, que insisto, fue muy común, fue más común en muchos pueblos antiguos y también en el texto sagrado, ¿verdad? En el texto bíblico. El sueño puede develar incluso el curso de la historia.
Lo vemos en el caso de Daniel, cuando Daniel se le presenta el rey Nabucodonosor y ve una estatua y demás, y Daniel le dice, bueno, esto es lo que va a pasar en el futuro. José, cuando ya dije las vacas flacas, las vacas gordas, etcétera, bueno, también sirven como para determinar lo que va a ser en el futuro. Hay sueños que se dan dentro de los lugares sagrados, en este caso los templos o los santuarios que se le conocía en la antigüedad. A ese tipo de sueños se le llama incubación, ¿verdad? Incubación. Así que si alguien va al templo y tiene un sueño dentro del templo, evidentemente la interpretación pasa es decir, como que el sueño se incuba dentro del que ha tenido el sueño en el templo y a partir de ahí hace su propia interpretación, ¿verdad? Bueno, es muy probable que de esta práctica de incubación de los sueños en los lugares sagrados sea una referencia a lo que el profeta Isaías nos platica en el capítulo 65, Isaías capítulo 65, versículo 4. Isaías 65, versículo 4, que dice, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Parece ser que era la práctica idolátrica que denuncia de este pueblo que terminaban pernoctando o durmiendo en las grutas, en los sepulcros donde la gente estaba sepultada. Y muchos piensan que la gente acudía a las tumbas pasando allí la noche y pensaban que el espíritu del difunto se aparecería en un sueño a las personas y de esa manera les daría información respecto de un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, esto es muy interesante porque finalmente son prácticas que se han tenido a partir de estas experiencias, ¿verdad? Bueno, como dije, bueno, ahí está Isaías 65:4. Y ya es lo que vimos. Acudiendo a la tumba, pasan ahí pensando que el difunto les va a dar información. La segunda forma es la necromancia, de forma intuitiva. La necromancia no es otra cosa más las que la consulta a los difuntos. Esta era una práctica muy arraigada en el mundo de los cananeos. El libro del Deuteronomio, el código deuteronomista que va a normar la conducta del pueblo después de que han pasado el Jordán y se han instalado en tierra de Canaán, el libro del Deuteronomio le dice al pueblo lo siguiente: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para contra el Señor. Así que era una práctica muy común entre esto, ¿verdad? También era una práctica muy común para los egipcios. El profeta Isaías en el capítulo 19, versículo 3, dice, 19:3, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntaré a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores, es decir, a los que consultan a los muertos, y a sus adivinos. Era una práctica también que se daba con los egipcios y que también se da con los mismos israelitas, ¿no es cierto? Que se da con los mismos
israelitas y los ejemplos están escritos en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Reyes y en el libro del profeta Isaías. Solo para un ejemplo, no vamos a leer todas las citas, usted la puede consultar. Isaías 8:19, Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Obvio que no, ¿verdad? Esa es una pregunta retórica que hace el profeta. Pero era una costumbre muy arraigada entre el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y que muchos pensaban que los muertos vivían después de esto. Así que se cree que los muertos no solo sobreviven después de muertos, sino que tienen poderes sobrenaturales de conocimiento. Y hasta la fecha, una de las máximas expresiones de esta forma de adivinación es la película Ghost. No sé si ustedes lo ubican, Ghost, la sombra del amor, ¿verdad? Bueno, es eso. Es un muerto que no ha muerto, que está vivo, diríamos entre comillas, y bueno, esa película, Ghost, la sombra del amor, es el reflejo de la necromancia, ¿verdad? La necromancia. El caso de Saúl cuando consulta a la pitonisa de Endor para que evoque el espíritu de Samuel. Tenemos la figura de esta mujer que es una evocadora de muertos que se le llama nicromante. En esta historia, hermanos, Samuel no viene a la vida, ¿verdad? No está vivo, porque el relato que nos plantea es que solamente la nigromante o la divina, la hechicera, solo ella ve al profeta Samuel, nadie más lo ve. Eso no significa que haya sido verdad. Y de esa manera, ¿no es cierto? Tenemos básicamente la forma en que eh, se cree que cuando Saúl consulta a la pitonisa y lo que le dice Samuel, supuestamente era una forma de conocer el futuro. Pero todos sabemos que evidentemente los muertos no viven, ¿verdad? No pueden ser. Entonces Samuel no pudo venir a la vida. Fue realmente un engaño de la nigromante hacerle creer a Saúl que Samuel vino a verlo. Porque Saúl nunca ve a Samuel, jamás lo ve. Quien lo ve es la pitonisa, ¿no es cierto? Bueno, hay una figura llamada el terafín, hermanos, que según Ezequiel 21:21 es lo que usaba Nabucodonosor cuando iba a atacar a Jerusalén. Los terafín no es otra cosa más pequeños ídolos, idolitos pequeñitos. No sabemos la forma, la figura, pero eran como lo que hoy nosotros conoceríamos como los amuletos de la suerte, ¿verdad? Los famosos amuletos de la suerte. Y finalmente, sabemos que estos idolitos o estos terafines, ¿verdad? También decían cuándo iba a llover, era una forma de práctica adivinatoria y que, bueno, resulta tan pecaminosa para pedírsela a Baal. Entonces son los pequeños idolitos los que hacen creer que tienen vida, que tienen una forma de conexión con lo que va a pasar en el futuro, y entonces se hace hecho. De hecho, hermanos, en primer libro de Samuel 15:23, estos ídolos aparecen como pecado de adivinación. Vamos a leer qué dice primera de Samuel 15:23, y entonces nos vamos a dar cuenta que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, los terafines, ¿verdad? Y como ídolos, estos idolitos caseros que se le conocían, como ídolos e idolatría, la obstinación, ¿verdad? Entonces, es pecado de adivinación el echar mano de los terafines o de los pequeños ídolos. Bueno, perdón, esto ya se me fue.
Bueno, estaba repetido. Bueno, y una tercera forma más que tenemos es lo que se conoce como la cresmología. La cresmología ya va a ser muy propia de los profetas de Dios, donde se van a dar acerca los oráculos. Ya son las palabras habladas, ¿no es cierto? Se va a dar a conocer la voluntad de Dios a través de la palabra hablada. El profeta se va a levantar y va a decir palabra. Y esa palabra será suficiente para entender que viene de parte de Dios. A veces se usaba para la elección de un jefe o un monarca, se usaba para ir a la guerra, se usaba en términos de salud y enfermedad, en términos si había de conquistar tal o cual porción colonizándola, ¿no es cierto? Y era a través de estos oráculos lo que más va a ser como una fuente de transmisión de la voluntad de los dioses. En el caso ya nuestro de la Biblia, los profetas, la mayoría de ellos usarán la palabra y esa palabra será suficiente para entender, para comprender lo que significa la voluntad de Dios. Bueno, pues hasta aquí entonces, queridos alumnos, hemos dado un repaso de lo que significa las formas de adivinación. Y vean ustedes que esto tiene mucha influencia en lo que vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Pues antes de ir al receso, no sé, quiero preguntarle si ya que tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto, con todo gusto. Y si no, vamos a tomar 10 minutitos de receso. No, me gustó mucho la clase, no tengo ninguna duda, así que muy interesante la clase de adivinación porque hay algunas cosas uno no sabe, ¿viste? Claro, Y sí, y es lindo aprender porque como estuve viendo, algunas cosas se siguen implementando ahora, en el presente. O sea, lo que se hacía antes también se implementa ahora. Y vemos, como usted había dicho, que cristianos también suelen hacer eso. O sea, no sé cómo decir, pero en algunas cosas. Como claro. por ejemplo la de los sueños, se ven muchas personas que dicen que soñaron tal cosa y decir, no, eso te va a pasar mañana, te va a pasar tal cosa y así. Y esa hasta la fecha, ¿verdad? Siguen siendo formas en las cuales mucha gente sigue queriendo conocer el futuro de sus vidas. Exacto, se ve mucho eso. Yo no estoy de acuerdo con los sueños, pero miles de veces, pastor, es que yo soñé esto, pastor, y se cumplió. Lo peor es que se cumplió, entonces era cierto. No, no se cumplió nada, ¿no es cierto? Las Sí, coincidencias existen, pero el problema es que la gente le da ya una interpretación, dice, no, sí funcionó, entonces yo sí creo en los sueños. Bueno, me exacto. parece que O sea, como que soñaron algo, interpretaron algo y como que el otro día pasó más o menos y no, que yo tengo el don exactamente, del sueño, ¿no? y lo establecen como una verdad, Sí, ¿no? Bueno, pero vamos a ver cómo entonces el profeta se va a distanciar de este concepto de adivino que usa la magia para conocer el futuro, sino que el profeta va a hacer otra cosa. Así que bueno, vamos a tomar 10 minutitos, Jackie. Son las 4 a las 5, nos volvemos a reencontrar. ¿Te parece? dale, 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 buenísimo. gracias. Muy bien, ahora corresponde poder hacer una distinción en cuanto a los personajes, ¿verdad? Ya vimos todo lo que tenía que ver con este mundo de la adivinación, con la magia, con estas formas de consultar la voluntad de los dioses en el mundo antiguo y ahora nosotros tratar de entender cómo Dios revela su voluntad, ¿verdad? Eh, como el único Dios verdadero. Y entonces ahora corresponde ver este tema que voy a compartir la pantalla sobre las personas, ¿verdad? Ya vimos entonces todas las formas de adivinación, ¿no es cierto? Ahora necesitamos ver quiénes eran estas personas.
y lo vamos a ver ya desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, estas personas se le llaman los mediadores, es decir, eran personas elegidas por las divinidades, en este caso por Dios, para transmitir su voluntad. Los pueblos antiguos, o en los pueblos antiguos, se compartía la idea de que los dioses podían y querían comunicarse con los hombres. Igualmente difundida estaba la idea de que esta comunicación la establece a través de personas especiales. No a cualquiera se le daba como que este privilegio de conocer la voluntad de los dioses. Incluso en el caso del sueño, que es la forma más personal de contacto, es frecuente que el hombre no sepa interpretar la voz del Dios que le está hablando y que en muchos casos le sea confuso, ¿verdad? Le sea confuso esta forma de interpretación. Surge entonces así la necesidad de un especialista, de un personaje con ciertas características, una persona que tenga ciertos rasgos que pueda establecer el puente entre el mundo divino y el mundo humano. En la antropología moderna, a esas personas se le conoce como los mediadores. Actualmente, entonces, los vamos a llamar como estos puentes entre las realidades divinas con las realidades terrenales, las realidades humanas que hacen esta conexión, ¿verdad? Israel va a conocer diversos intermediarios porque van a surgir de distintos pueblos. Es decir, cada cultura, cada, cada pueblo tenía su propia forma de interpretación o sus propios mediadores. Y lo vemos claramente en el tema, ¿no es cierto?, de esta intermediación. Entonces vamos a conocer, por ejemplo, a los sacerdotes y adivinos que los filisteos utilizan para conocer la voluntad de su divinidad. Vamos a tener en los babilonios a lo que se conocen como los magos, los agoreros, los adivinos y los astrólogos, que eran personas muy usadas, ¿no es cierto? Muy usadas por estas culturas. Vamos a tener, en el caso de los egipcios, a los agoreros, adivinos y hechiceros. Pero la religión oficial de Israel se mueve en coordenadas muy distintas. ¿Por qué? Porque según el código deuteronomista, va a negar que esas personas sean intermediarias válidas entre Dios y los hombres y los va a condenar como pecado de abominación, ¿verdad? Entonces vean cómo en estas culturas, tanto los filisteos, los babilonios, los egipcios, le van a dar esta denominación a estos personajes, pero el pueblo de Israel o el texto sagrado o el código deuteronomista los condenará y dirá, no, esos son falsos profetas de Dios. Así que, ¿quiénes serían para el texto bíblico los canales o las personas o las entidades, diríamos, oficiales que permiten conocer y reconocer que a través de ellos se mueve la voluntad de Dios? El primero de ellos es un personaje, diríamos, o una denominación un tanto misteriosa, porque se le conoce como el ángel del Señor, ¿verdad? Dios también podía establecer el contacto con nuestro mundo a través de un intermediario misterioso. Le llamaba su ángel, que se presenta a quien Dios quiere y lo hace de forma imprevisible, que nunca se espera. Por ejemplo, cuando Agar es expulsada por parte de Sara, Agar, la sirvienta de Abraham, dice que se le aparece el ángel del Señor y le sale al encuentro junto a la fuente de agua. Y el ángel del Señor le ordena volver a su señora, a Sara, y someterse a ella, anunciándole algo del futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que le anuncia del futuro? Que en un tiempo ella también tendrá la bendición de la descendencia de su hijo, ¿verdad?
con Ismael. Entonces tenemos aquí a un mediador, ¿verdad? Alguien que le pronostica o que le ah, manifiesta una cosa futura a una persona y este personaje misterioso es el ángel del Señor. Otro ejemplo de ellos es cuando en el libro de Jueces, Gedeón está sentado bajo la encina, está escondiendo el trigo para que los madianitas y los moabitas no se lo quiten. Dice que se aparece el ángel del Señor y se sienta debajo de la encina de Ofra y le ordena salvar a su pueblo de los madianitas, ¿verdad? Y el ángel del Señor le dijo, varón esforzado y valiente, Jehová es contigo. Así que hay textos desde el Antiguo Testamento que hablan acerca del ángel del Señor. Muchos piensan que es Dios mismo, otros interpretan que es Jesucristo, nuestro Señor Jesús, en forma de ángel, otros interpretan que hay ángeles con categorías en el cielo y el ángel de mayor rango haya sido quien haya dado estos anuncios. No tenemos muy claro cuál sería la correcta interpretación de este ángel misterioso, pero lo vemos como el mensajero del Señor, ¿verdad? Y porque se hace de llamar de esa manera el ángel del Señor, o el ángel de Yahvé, o el ángel de Dios. Así que este es uno de los primeros ¿cómo diríamos? Entidades celestes, vamos a plantearlo así, entidades celestes que se utilizan para transmitir un mensaje de parte de Dios. Pero van a ser, las menciones son muy pocas, ¿verdad? Muy pocas en el texto bíblico, así que, pero está allí, ¿no? Y es una forma que uno también tendría que analizar. Luego ya más humanamente hablando, uno de los mediadores válidos que se utilizó en el pueblo de Israel eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque a veces los sacerdotes usaban procedimientos adivinatorios que se le conocían como el Urim y el Tumim, y que también podían adivinar o conocer la voluntad de Dios a través del ephod, ¿no? Que serán dos cosas que utilizará un sacerdote, el Urim y el Tumim y el ephod. Por eso, en tradiciones muy antiguas, especialmente en la época de los reyes de Saúl y de David, no extraña encontrar al sacerdote actuando como adivino en favor del rey. El rey consultaba al sacerdote del templo y le decía, necesito que me reveles qué dice Dios sobre este tema, ¿no? Principalmente cuando iban a las guerras. Entonces tenemos el ejemplo típico cuando David consulta a Dios a través del sacerdote Ahimelech, porque David va huyendo de Saúl, Saúl lo está persiguiendo, y David pasa por la región de Nob. Y entonces, según el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 22, 10, dice que David consultó al Señor, le preguntó a Dios por medio del sacerdote Abimelech o Ahimelech, ¿no? Bueno, cuando se entera Saúl de que Ahimelech le ha revelado palabra de Yahvé a David, le manda a increpar y le dice, ¿cómo es posible que has hecho eso? Y entonces el mismo sacerdote del Dios Altísimo, Ahimelech, responde, ni que fuera hoy la primera vez que consulto a Dios por él. O sea, no era la primera vez, era una costumbre entre los sacerdotes, ¿no es cierto? eh, Llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Lo cual demuestra que esta actividad era una de las formas fundamentales en las que a través del sacerdote se consultaba a Dios, ¿no? El sacerdote tenía esta oportunidad y esta facultad de consultar a Dios. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo hacía el sacerdote para conocer la voluntad de Dios? Bueno, como dije, lo hacía a través del Urim y el Tumim y a través del Efod. Primero vamos a ver qué era el Urim y el Tumim. Según el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, nos cuenta que Saúl, el rey Saúl,
está a punto de entablar la batalla final contra los filisteos en los montes de Helboe y para eso necesita consultar a Yahvé, ¿verdad? Y entonces recurre a tres procedimientos. Vean cómo Saúl echa mano de estos tres métodos de adivinación, diríamos. Los sueños, el Urim o los Urim, es decir, el Urim y el Tumim, y los profetas. Dice primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, es decir, primero le consultó por sueños, es decir, quiero soñar algo, nunca tuvo un sueño Saúl, ni por Urim, ni por los profetas. Y entonces vemos que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 14, versículos 41, dice, entonces dijo Saúl a Jehová de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo pudo salir libre. Era una forma de consultar, ¿no? A Dios. Aquí está en esta otra versión, dice lo siguiente. Yo leí en la versión Reina Valera, pero en esta versión dice, dijo entonces Saúl, Yahvé, Dios de Israel, da Urim, es decir, da suerte, da revelación. Si el pecado es de tu pueblo, da Tumim. Y entonces fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Vemos entonces que hay estos dos elementos que se le conocen como el Urim y el Tumim. Estos elementos se usan para confirmar la elección divina de una autoridad incluso, ¿verdad? Esto nos lo dirá el libro de Números, capítulo 27, versículo 21, a propósito de Josué. Y dice Números 27, 21, se presentará Eleazar el sacerdote que consultará por él al Señor por medio de Urim o por medio de las suertes, ¿verdad? Entonces tenemos este misterioso método llamado los Urim, ¿no? Que nosotros eh, en los textos que hemos leído hay dos, hay Urim y hay Tumim. Bueno, serán usados incluso esto, hermanos, fíjense, se echará mano del Urim y el Tumim ya en la época de Esdras Nehemías. Y ustedes recuerden que la época de Esdras Nehemías ya es en la etapa de la restauración, en la etapa de la construcción del segundo templo. Bueno, vean cómo durante un largo periodo de tiempo se siguió echando mano de este método de adivinación para conocer la voluntad del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el Urim y qué es el Tumim? Pues es un procedimiento que nos recuerda a nuestras formas de echar suertes, como dije, de cara o cruz, sol o águila o qué sé yo, ¿no? Pero más de eso no podemos decir qué era. No sabemos realmente qué eran esos elementos, ese método que se usaba para consultar al Señor. Este autor llamado Griezmann, él dice que el Urim y el Tumim eran dos piedras o varitas que se diferenciaban por el color y por una inscripción equivalente a sí y a no. Entonces, se revolteaban, sacaban y decían sí, bueno, ya era sí o no. Este otro autor llamado Selin decía que el Urim y el Tumim eran como flechas marcadas que estaban desprovistas de punta, o sea, no eran flechas para la guerra, sino tenían forma de flechas y estaban marcadas con algo, ¿verdad? Que las diferenciaba, que decía, bueno, esto dice sí, esto dice que no, esto dice ah, hazlo y esto dice no lo hagas, algo así. Doller nos dice que el Urim y el Tumim eran como dos piedras con Aleph, que es la inicial del Urim. Aleph es la letra del alefato hebreo. Y Tau, que es la inicial de Tumim. Dos piedritas que tenían estas letras, diríamos, entonces ya sabían qué significaba cada una de ellas. O era una sola piedra, tal vez plana, ¿verdad? Plana,
que por un lado estaba el Aleph y por el otro lado estaba Tau. García de la Fuente, este otro autor, dice que el Urim y el Tumín eran como trozos de caña en los que podían escribirse diversos nombres para una consulta selectiva. Bueno, hay muchas hipótesis. El problema de explicar cómo es posible que a veces no haya respuesta divina. Lo que sí parece seguro es que al menos en época posterior debían ser objetos pequeños, ya que el sacerdote los lleva colgados dentro del pectoral, es decir, en esa vestimenta que tenían los sacerdotes, parece que eran objetos pequeños que llevaba un lado a la izquierda y el otro a la derecha y consultaba. No sabemos realmente, hermano, hasta la fecha no sabemos qué era el Urim y el Tumim, ni tampoco sabemos la forma en que el sacerdote lo usaba, ¿verdad? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que lo usaba para entender la voluntad de Dios. El otro instrumento para consultar a Dios era el efod, ¿verdad? Y hay dos testimonios al respecto. Uno que aparece en primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo del 9 al 12, que dice, bueno, solo vamos a leer el 9, 23, 9, después ustedes lean todo lo demás. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, al sacerdote Abiatar, le dijo, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, destruir la ciudad por causa mía, ¿no es cierto? Y Dios le responde y hay una respuesta. Entonces, para que David conociera la intención de Saúl, le pide al sacerdote que traiga el efod, ¿verdad? El efod. Y parece ser que era algo con lo que también se consultaba, porque después la narración dice, y Jehová le respondió y le dijo, ve, evidentemente a través del procedimiento del efod. El otro testimonio lo tenemos en el mismo libro de Samuel, ahora en el capítulo 30, en el 7 y en el 8, que dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová y dijo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Jehová le dijo, síguelos, ¿no? O sea, parece ser que el efod era algo, ¿no es cierto? Algo que se usaba también para conocer la voluntad de Dios y que esto solamente los sacerdotes lo tenían. Poco podemos decir también del efod, no sabemos qué era el efod. García de la Fuente dice que para unos era un vestido de una estatua divina, para otros comentaristas dicen que era una estatua divina, para otros un objeto del culto no bien definido, para otros una urna para guardar las suertes sagradas, para otros un vestido sacerdotal con fines oraculares, para otros un templo en miniatura con receptáculo del terafín y de las suertes, para otros una especie de cofre o relicario, probablemente de cuero, donde se guardaban los dos betilos llamados terafín, para otros el efod era una bolsa o bolso para guardar las suertes sagradas. Vean ustedes la disparidad de opiniones y de interpretaciones que representaba el efod. La verdad es que tampoco sabemos qué era el efod. No era la vestimenta del sacerdote porque cuando dice David a Abiatar, trae el efod, parece ser como una redundancia, porque si el efod era el vestido que tenía el sacerdote, ¿para qué le dice que lo traiga de algún lado si él lo tenía? Entonces, no se refería a la vestidura de los sacerdotes. Así que bueno, el otro mediador que tenemos, hermano, entonces son los sacerdotes del templo, ¿verdad? Que utilizan el Urim y el Tumim y utilizan el efod como formas para conocer la voluntad de Dios. Uno más son los mediadores proféticos, ¿verdad? Ya propiamente llamados profetas.
En nuestra mentalidad y en la mentalidad del pueblo de Israel, el gran intermediario para conocer el futuro es el profeta. Este es el vehículo por excelencia para conocer y reconocer la voluntad de Dios. Nosotros usamos solo una palabra de origen griego, profeta, para referirnos a unos personajes que la Biblia designa con títulos muy distintos. Es decir, para nosotros el portavoz de Dios se llama profeta. Punto. Pero para el texto bíblico tiene varias denominaciones, varias formas de llamar a estos hombres y mujeres que se les da el título de profetas, ¿verdad? O profetisas en el caso de mujeres. Por ejemplo, miren, en la historia de Saúl, cuando va a buscar las asnas, en el capítulo 9 del primero de Samuel, vemos que en el versículo 6, vean que el escritor sagrado que redacta este capítulo 9 del primer libro de Samuel, le va a llamar varón de Dios u hombre de Dios. Dice, hay en esta ciudad un varón de Dios. ¿No? ¿Cómo se conoce al profeta Samuel? ¿Cómo el autor sagrado lo llama? No lo llama profeta, lo llama varón de Dios. En otras versiones dice hombre de Dios para referirse a Samuel. Pero de manera sorpresiva, dice, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Vuelve en el versículo 10 a reafirmar esta denominación para Samuel. Pero de manera sorpresiva, en el versículo 11 le cambia el título y lo llama vidente, ¿verdad? Y dice, está en este lugar el vidente, que era otra forma de nombrar o de llamar a estos personajes. Y de manera aclaratoria, el autor del primer libro de Samuel, capítulo 9, dice, en Israel antes se les llamaba videntes a lo que ahora nosotros le llamamos profetas. Eso dice el versículo 9. Entonces, el autor trata de aclarar porque es un escrito muy tardío, ¿verdad? Muy tardío. Entonces, para aclarar a sus lectores actuales, le dice, mira, ahora nosotros les llamamos profeta, pero antes no les llamábamos profetas, se llamaban videntes. Así que tenemos tres términos interesantes: hombre de Dios, videntes y profetas, que en términos generales vienen a ser lo mismo. ¿Verdad? Entonces, si alguien habla de un vidente, pues se está refiriendo al profeta. Si alguien habla del varón de Dios, se está refiriendo a un vidente. Si alguien llama a un profeta, se está refiriendo al varón de Dios. Esto es confirmado de manera plena en la época de la restauración, en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, ¿verdad? Versículo 29, que dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel Vidente, ¿verdad? Los libros de Samuel Vidente, Roé. Dice, en las crónicas del profeta Natán, ahí está Nabí, el profeta Natán. Y en Reina Valera dice, y en las crónicas de Gad, vidente, pero en hebreo no es Roé, sino es José, ¿no? Que tiene que ver con la palabra visionario, visionario. Entonces vean cómo a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, diríamos, se les da distintas denominaciones. Vamos a ver rápidamente cómo podían entenderse a lo largo de la historia de Israel estos personajes. Bien, cuando hablamos del vidente, este término se usa solamente 11 veces en el texto bíblico. Perdón, hermanos. En las tradiciones anteriores al exilio, se van a usar 6 veces. 4 de ellas se van a referir a Samuel como vidente. En una, el texto bíblico le va a decir al sacerdote Sadoc, también lo va a llamar vidente.
Y en Isaías se habla en plural de los videntes. El cronista en el libro de las crónicas va a recoger el título para aplicárselo 3 veces a Samuel y 2 veces a Hananí, un personaje que denuncia al rey Asa de Judá y termina en la cárcel. Lo va a llamar también vidente. Solamente 11 veces en el texto bíblico se utiliza esto. El episodio de Samuel, como vimos en el capítulo 9, aporta datos muy interesantes sobre la imagen antigua del vidente. Dos cosas. Un hombre que conoce cosas ocultas y también es alguien que recibe una paga por la consulta. Si ustedes vuelven a primer libro de Samuel, en el capítulo 9, van a ver primero que el relato inicia diciendo que a Saúl, al papá de Saúl, se le han perdido unas asnas, unos animales. Y entonces el papá de Saúl le pide a Saúl, conjunto con un criado, que vaya y que busque las asnas. Bueno, Saúl buscó por todos lados, nunca las encontró, y van a consultar al vidente, es decir, a Samuel. Y en el versículo número 20, primero de Samuel, capítulo 9, versículo 20 dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque ya las han encontrado. ¿Cómo supo Samuel eso? Pues no había chat, ¿verdad? Nadie le mandó un chat ni le mandó un WhatsApp a Samuel. Parece ser que había cierta capacidad de conocer cosas que el, 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 el grueso de la gente no conocía. Pero también parece ser que había costumbre que cuando alguien consultaba al vidente, pues el vidente no es que cobrara, ¿verdad? Sino lo que guste cooperar. ¿Por qué? Porque dice en el versículo número 7, respondiendo Saúl a su criado, vamos ahora, es decir, ya estaban resueltos, vamos a ir a ver al vidente para que nos diga dónde están las asnas. Pero ¿qué llevaremos al varón? Hay una pregunta, es decir, no tenemos nada, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl y le dijo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siglo de plata. Esto daremos al varón de Dios para que nos declare lo que queremos saber. Entonces parece ser que se le daba una plata, ¿verdad? Al vidente para esta situación. Bueno, estas son las formas con las que se empiezan a desarrollar los conceptos de lo que después vendría a ser el profetismo ya más formal, ¿verdad? Más formal. El otro título es visionario. En el segundo libro de Samuel se habla del profeta Nabí, Gad, y del que era el visionario del rey. Esta es una expresión muy curiosa, ¿verdad? Visionario, porque parece sugerir que la misión de este profeta era asistir al rey con sus visiones. El libro de las Crónicas mantiene este título y lo aplica a dos personas en específico, a Hermán y a Jedutum, y los llama los visionarios del rey. No tenemos mucha mayor información sobre este título y cómo funcionaba, ¿no es cierto? Cómo funcionaban como visionarios del rey, ¿no es cierto? Pero también era una forma en que se conocía a estos personajes en los cuales podían tener la voluntad de Dios. Y luego tendríamos el hombre de Dios, que es otra denominación que encontramos. Esta denominación es mucho más frecuente que los títulos anteriores, porque aparece 76 veces y 55 de estas veces se encuentra en el libro de los Reyes. La mayoría de las veces se aplica a un personaje conocido en orden decreciente. Al profeta Eliseo se le aplica este título de hombre de Dios 29 veces,
a Elías 7 veces, a Moisés 6 veces, a Samuel 4 veces, a David 3 veces, a Samaías 2 veces y a Hanán 1 vez. Pero no solo a personajes ampliamente conocidos se les da el título de hombre de Dios, sino también aplica a personajes de profetas anónimos. El profeta que condena al sacerdote Elí porque ha corrompido el templo y ha hecho que sus hijos hagan lo que se les antoje, le llama el hombre de Dios. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. No tiene nombre. El profeta del sur que denuncia a Jeroboam también se le da 17 veces el título de hombre de Dios. Y a otros profetas anónimos, ¿verdad? Que nosotros no sabemos. No sabemos. Lo que sí podríamos decir que no hay ninguna alusión, al menos de manera textual, a una mujer se le haya referido la mujer de Dios, ¿verdad? La mujer de Dios. Realmente, cuando aparece eh, eh, la mujer, ya se le da directamente el título de profetisa, ¿verdad? Pero no se le da el título de, eh, no se le da pues el título de visionaria o de videnta, ¿no? Ya se le da directamente el título de, el, el profeta, el hombre de Dios. Bueno, tenemos aquí el ejemplo, el relato de Elías y la viuda de Sarepta le llama 1000 veces el nombre de Dios, el hombre de Dios, perdón, al profeta Elías. Si nos preguntamos qué predomina en estas tradiciones y qué puede motivar el uso de este título, la respuesta parece clara. ¿Por qué muchas veces se utiliza esta palabra? Porque el nombre de Dios posee una relación tan estrecha con el Señor que puede obrar milagros, que puede obrar milagros. Así que en ese sentido, se le da este título con mucha dignidad y con mucho honor, llamándolo hombre de Dios. Y finalmente, ya la denominación más común y más característica es el título ya de profeta, ya es más formal, ¿verdad? Hoy nosotros ya no les llamamos ni visionarios, ni videntes, ni hombres de Dios, les decimos directamente profetas. Fíjense que existen 315 usos en el Antiguo Testamento. Nabí es el término más frecuente, ¿no? Profeta. Es el clásico para referirse a los profetas, sobre todo a partir de finales del siglo séptimo y durante el siglo sexto, coincidiendo con la redacción de la historia deuteronomista y con profetas ya de talla como Jeremías, Ezequiel, Zacarías, ya se les da este título de profetas. El sentido y la función del Nabí, recuerden que Nabí en hebreo significa profeta, varían a lo largo de la historia. Pero el rasgo predominante es del de comunicar la palabra a otra persona. El ejemplo clásico es cuando Aarón se convierte en el Nabí de Moisés, en el profeta de Moisés, y le sirve como intérprete, porque es Aarón quien va a pronunciar la palabra finalmente. Y los hombres se convierten en Nebihim, es decir, se convierten o en profetas de Baal o en profetas de Yahvé. Los profetas de Baal van a comunicar los designios de este Dios falso y los profetas de Yahvé van a comunicar evidentemente la palabra de Dios. Bueno, es así entonces, queridos alumnos, que ahora conocemos ya mucho más estas formas en que el texto bíblico va a referirse a estos personajes, a estos intermediarios, ¿no es cierto? No serán agoreros, no serán hechiceros, no serán magos, no serán adivinos, no. Será o el ángel del Señor quien comunica palabra de Dios, será a través de los sacerdotes, ¿no es cierto? Será a través de los videntes, visionarios, hombres de Dios, o a través de los profetas. Y entonces vean la riqueza
eh, ideas y de concepciones que se tienen de estos personajes. Y eso hace mucho más rico y mucho más fuerte y productivo y sustancioso el aprendizaje que nosotros tengamos de los profetas. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí cerramos la clase de este día. Ya vimos entonces las formas, cómo empezó todo esto, y lo que vimos ya también es quiénes se prestaban, quiénes eran estos personajes, ¿verdad? A los cuales se les revelaba la voluntad de Dios. Muy bien, pues vamos a terminar entonces la clase aquí. No sé si Jackie tenga alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. No, no tengo ninguna duda, me pareció muy interesante también saber un poco sobre cada profeta y eso, significaba cada cosa y no sabía que tenía, se había nombrado tanto. Sí, bueno, por eso, viste, cuando a veces uno desconoce mucho el mundo del profetismo, sí nos sorprende algunas cosas, pero gracias a Dios que tenemos esta materia y vamos a conocer mucho más al respecto. ¿Tá? Todavía nos faltan algunas cositas más por compartir. Bueno, pues Dios te bendiga, Jackie. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos la próxima semana para continuar con nuestra cursa. Dios les bendiga. Paz y bendición para todos.